Te bendiga el Altísimo desde su santa, preciosa, gloriosa y poderosa morada. Su gloria resplandezca sobre ti y sobre los tuyos. Extienda su cetro de equidad y de justicia hacia ti y te conceda la gracia, el gozo de sentirte salvo, salva. Estamos en la carta a los Gálatas, carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. En el capítulo 2 vamos a leer a partir del versículo 11. La palabra de Dios dice así: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, aquí nos encontramos con una joya. ¿Sabe? Cuando escuchamos a Pablo hablando, nos damos cuenta que la verdadera autoridad de la iglesia era Santiago, no tanto Pedro. Bueno, diabólicamente la iglesia católica enseña que Pedro fue el primer papa. Pedro nunca tuvo esa dignidad, nunca ostentó este título y la iglesia primitiva nunca tuvo papado. Déjeme decirle que eh, esto de sumo pontífice era un título que llevaban realmente los emperadores de Roma. Sí, el emperador romano eh, era jefe militar, jefe político y jefe religioso. Y como jefe religioso se le hacía llamar sumo pontífice, que quiere decir constructor, excelente constructor de puentes. Eh, Puentes hacia la fe romana, que en ese tiempo estaba muy ligada a las divinidades griegas en las formas latinas, en las formas romanas. Bueno, mis amados, sí, sorprende que hay aquí en este texto donde Pablo revela que tuvo un encuentro con Pedro en Antioquía. Sí, y dice que Pedro no estaba actuando como la autoridad que realmente era, que Pedro no estaba actuando con coherencia, que no estaba siendo coherente, que no estaba siendo transparente. Y dice Pablo que lo que Pedro estaba haciendo no era correcto y que era realmente de condenar. Sí, Pedro estaba actuando como los escribas, como los fariseos. Sabe que Jesús chocó permanentemente con los escribas y con los fariseos. Y Pedro estaba actuando de esta manera. Es decir, Pedro estaba pretendiendo obligar a los hermanos gentiles no judíos a que tenían que comportarse, actuar y participar de prácticas judías. Estaba promoviendo la famosa circuncisión al interior del cristianismo, digámoslo así, occidental, el cristianismo que no era realmente judío. Y entonces Pablo dice que eh, eh, cuando, cuando Pedro estaba con los gentiles, actuaba con como gentil, pero cuando Santiago, Jacobo dice el texto, envió a hermanos a esta área, a cristianos judíos a esta área, sí, como misioneros, como para que lo entienda, sí, como para ver cómo marchaba la iglesia.
Pedro entonces hacía como si los gentiles, los no judíos, fueran las cenicientas. Bueno, vamos a decírselo así como para que lo entienda. Es como para que lo entienda, como cuando alguien va sucio y maloliente en la calle y nadie quiere tener contacto con esa persona. Pedro actuaba de esta manera y lo más tremendo es que dice que Bernabé también estaba actuando de esta manera. Este texto nos muestra, tiene una riqueza teológica e histórica porque nos muestra que esto fue lo que marcó la ruptura entre Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé fueron durante mucho tiempo un equipo fuerte de predicación del Evangelio de Cristo. Pero Pablo aquí muestra por qué realmente rompió con Bernabé. No que pelearon, sino que se separaron. Bernabé vino a ser el autor del libro de los Hebreos. Y cuando miramos esto, miramos claramente la inclinación de Bernabé para edificar a los judíos más que a los gentiles. El ministerio de Bernabé fue un ministerio para los gentiles, pero luego, sintiéndose más judío, que gentil Bernabé decidió edificar a los judíos dispersos por el mundo. Y de allí el resultado de la carta a los hebreos. Entonces, Pablo dice, me tocó confrontar a estos mis amados, los llama hipócritas. La hipocresía consiste en pensar de una manera y actuar de otra. Sí, ya lo había dicho antes. Cuando Pablo pudo haber sido edificado y confrontado, cuando pudieron decirle el evangelio que estás predicando es un evangelio errado, no lo hicieron, lo aplaudieron. Pero cuando ahora que están en escena, cuando no está Juan, cuando no está Jacobo, Pedro toma una actitud totalmente diferente delante de los gentiles. Pero cuando aparecen en escena los emisarios de Jacobo, de Santiago, Pedro actúa también de manera diferente. Sabe, a veces nos dejamos llevar por la impresión o simplemente por las emociones. Sí, óigalo bien. Pablo está acusando a Pedro y a Bernabé de no andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y esto viene a ser triste. No que Pedro estuviera pecando, es que tuvo algunas ligerezas. Es que tuvo alguna ligereza. No es que Pablo fuera más grande que Pedro. Lo que sí podemos decir es que Pedro era muy emocional y por sus emociones solía cometer muchos errores. Lo cometió cuando Jesús eh, eh, le dijo que iba a ir a la cruz, que iba a morir. Pedro se atrevió a decirle, hombre, ¿cómo se te ocurre? Lo cometió eh, cuando fueron a capturar a Jesús. Pedro cortó la oreja de Malco. Bueno, por sus emociones. eh, en el patio de la casa del sacerdote, negó a Jesús. Sí, saben mis hermanos, a veces las emociones nublan el entendimiento. Debemos centrarnos en la palabra. En lugar de dejarnos guiar por el emocionalismo, por el sentimentalismo, miremos qué es lo que Jesús manda, qué es lo que el Evangelio de Cristo manda. Sí, hay cosas que parecen muy bonitas y realmente son muy bonitas en el judaísmo. Pero si usted se circuncida para judaizar, tiene que saber que tiene que vivir conforme a la ley de Moisés. Y al volverse de Cristo a la ley de Moisés, invalida la gracia de Cristo. No así en el judaísmo, no así en el judío, en aquel que nació en la fe judía. Al convertirse a Cristo,
Este no invalida, óigalo bien, a Cristo. Antes revalida en Cristo la ley. Pero el gentil, en este caso usted y yo que no somos judíos, cuando pretendemos judaizar, al someternos a las leyes de Moisés, estamos revalidando la ley de Moisés por encima de Cristo. Así que la gracia de Cristo viene a ser invalidada. El sacrificio de Cristo viene a ser invalidado. Y venimos a decir que el sacrificio de Cristo no es suficiente para nuestra salvación. Pero bien tenemos claro que los no gentiles, los no judíos, no tenemos que ser judaizantes, porque para nosotros Cristo es suficiente. Yo necesito que en este tiempo usted entienda, porque hay una fuerte corriente donde se pretende nuevamente que los cristianos no judíos tengamos que volver a la ley de Moisés, cumplir con preceptos de la ley de Moisés, que tengamos que circuncidarnos, y esto no es necesario. Esta era la gran disputa de Pablo y de Pedro. Pedro pretendía que los cristianos gentiles, los cristianos de Antioquía, se circuncidaran, es decir, cortaran el prepucio de sus miembros, para que los judíos los miraran con mayor respeto y con agrado en la fe judeocristiana. Pero no es importante ser aceptado por las instituciones humanas. No es tan importante ser aprobado por un gobierno. No es tan importante ser aprobado por una institución religiosa. Es mucho más importante ser aprobado y aceptado por Jesús. Te lo voy a decir en palabras castellanas: si Jesús me ama, ¿para qué más? Si Él me abraza, ¿para qué más? Si Él me acepta, ¿para qué más? Es que Él ya cortó mis cadenas, ya me hizo libre, ya me lavó, ya me limpió. ¿Por qué tengo que dejarme aprisionar? ¿Por qué tengo que dejarme encadenar? ¿Por qué tengo que volverme a revolcar en el lodo? No que la ley de Moisés sea el lodo, no que la ley de Moisés me contamine. Pero por eso era necesario que Cristo viniera, porque la ley de Moisés no liberaba a nadie. Y por eso era necesario que los judíos, es necesario que los judíos acepten a Jesús. Pero es también fundamentalmente claro que el creyente que no es judío no tiene que volverse a la ley de Moisés. Tiene que tomar de la Torá, de la ley de Moisés, lo que en Cristo Jesús, óigalo bien, es necesario para la salvación. Pero déjame decirte que Jesús cumplió la ley por ti y por mí. Qué maravillosa palabra para nuestras vidas en esta mañana. Sí, porque qué bueno que hoy aclaremos este punto. El hecho de ser gentil y pretender ser judío, estaríamos haciendo el oso, estaríamos haciendo el ridículo y vendríamos a actuar como lo hacían los fariseos. Óigalo bien, que pretendían que por sus vestidos largos y porque aparentaban ser piadosos delante de los demás, realmente eran hombres espirituales. Eran solo religiosos. Y ya te he explicado acerca de la espiritualidad y la religiosidad. El religioso está sumido en un sinnúmero de rituales por los cuales pretende autosufragar y satisfacer su necesidad de Dios. Pero el hombre espiritual no se sumerge en la ritualidad. El hombre espiritual procura conectar en humillación
su espíritu con el espíritu de Dios. Óyelo bien. No, insisto, no tienes que judaizar. No tienes que entrar en prácticas, costumbres y tradiciones judías para realmente caminar con Cristo. Sí, si luego de haber conocido a Jesús, si luego de haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador, como el Señor y Rey de tu vida, tú te vuelves a la ley de Moisés que no conocías realmente antes, como está en la Biblia, entonces estarías invalidando la obra de Cristo. Por eso Pablo confronta a Pedro. No es necesario volverme o convertirme a la religión judía. Si estoy en Cristo, eso me basta. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.